Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. Comenzamos. ¿Qué tal, emperdedoras, emperdedores? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Emperdedores. Y hoy vamos a hablar de un tema que pues no siempre hemos hablado aquí, que es de mi empresa, ¿sí? Porque ya vi sus críticas ahí en TikTok que dicen, no, pues este cuate que habla de empresas y de emprendimiento y ni siquiera tiene una, pues resulta que si no lo sabían, sí tengo una empresa. Desde 2015 la fundamos mis socios y yo, Y pues normalmente nunca hablamos de ella, pero hoy les voy a contar la historia de Baffler, así se llama mi empresa, es una agencia de diseño, de branding y de marketing digital, Baffler. Y les voy a contar la historia, pero en el sentido de que quisiera que me ayudaran a reflexionar con estas anécdotas que les voy a contar, en qué soluciones hayan, cuál es su opinión acerca de estos puntos clave en los momentos clave, ¿sí? Valga la redundancia, para una empresa, y a qué soluciones hubieran llegado ustedes, qué tipo de problemas están teniendo ustedes en sus empresas, pues con esta, digamos que con esta intenciones que les voy a contar, pues lo que hoy les voy a contar. Entonces hoy sí vamos a estar hablando de mi empresa y pues vámonos para allá. Miren, en 2015 mis socios y yo trabajábamos en una agencia de publicidad y nuestra formación también estuvo hecha en varias agencias de publicidad o agencias que tenían que ver con el rubro publicitario o de diseño. Entonces, en la última agencia en donde estuvimos trabajando, mi primer socio, ¿no? Porque después nos asociamos con más, pero con mi socio Julián nos conocimos ahí en una empresa y pues surgió la idea de montar nuestra propia agencia. ¿Por qué? Pues porque empezamos a llevar proyectos en conjunto, él y yo, y nos quedaban bien, nos salían bien, y pues ambos de tiempo atrás teníamos la idea de fundar nuestra propia empresa, ¿no? Y entonces, viendo que había esa disposición de las dos partes, pues en algún momento se dio. No fue nada rápido. De hecho, desde que tuvimos la primera plática para fundar la empresa hasta que realmente ya renunciamos a nuestros trabajos y ya de ahí, pues sí, abrimos las puertas de Baffler, pasó aproximadamente 1 año y un par de meses. ¿Por qué? Porque yo estaba terminando la tesis de mi maestría, también había que juntar lana, ¿no? Porque pues no puedes abrir una empresa así nada más con cero dinero. Que terminamos abriendo la empresa así con cero dinero, pero por otras cosas, ¿no? Pero ahorita avanzamos hacia esa parte de la anécdota, ¿no? Entonces, bueno, tardamos en fundarla, ¿no? Y ahí en los ratos libres, después de la chamba, nos reuníamos en casa de Julián a estudiar cómo lo íbamos a hacer, digamos, a hacer nuestro plan de trabajo de cuáles eran los servicios que podíamos dar nosotros como agencia. Y nosotros como agencia estaba hablando pues, de nosotros dos en ese momento, ¿no? Que íbamos a hacer la mano de obra, porque pues dinero para contratar a alguien en ese momento pues no teníamos nada, ¿no? Pero sí lo que hicimos fue diseñar este plan de trabajo, cuáles son los servicios que estábamos preparados para dar, ¿no? Y en ese transcurso de tiempo fue que se fue gestando toda esta idea, hasta que en algún momento dijimos pues hasta aquí, ¿no? O sea, ya llegó el momento, ¿no? En el que tenemos que renunciar a nuestra chamba para dedicarnos de lleno a este sueño, porque en ese momento también, viéndolo ya en retrospectiva, lo que significaba para nosotros abrir nuestra propia agencia, pues era un sueño, completamente una cosa que incluso se sentía irreal, imposible, ¿no? Era completamente un sueño abrir nuestra propia agencia. Sin embargo, pues si queríamos que ese sueño se volviera realidad, teníamos que estar 100% dedicados a ello y trabajar por ello, ¿no? Entonces, lo que implicaba también un gran riesgo, porque no es que tuviéramos el capital o el dinero o que pretendiéramos nosotros pues levantar una ronda de inversión ahí millonaria para estar viviendo, digamos, de esas rondas de inversión en lo que pues la empresa se podía nivelar, ¿no? No. Pues la idea realmente era, como de muchos emprendedores, era abrir la cortina y pues empezar a vender y pues a ver cómo nos iba. Así fue realmente como pues la manera en cómo lo hicimos, ¿no? Insisto, como la mayoría de los emprendedores lo hacen, es así. Algunos otros pues sí
arman este tema de rondas de inversión y pues se capitalizan primero. Pero bueno, caminos para emprender hay muchísimos y a nosotros nos acomodaba ese. Y bien, entonces iniciamos trabajando, recuerdo, en el departamento de Julián. Ahí tenía disponible, él rentaba un departamento y uno de los cuartos que estaba ahí disponible, que inicialmente era para rentárselo a un roomie, ¿no? Para ayudarles a pagar la renta, pues decidimos que se fuera a la oficina, ¿no? Ahí nos fuimos a chambear. E inicialmente éramos nada más él y yo, otras 2 socias, que una de ellas se dedicaba a la parte de redes sociales, la otra se dedicaba a ventas, y que ahí sí por azares del destino, pues ya terminaron no siendo socias. No hubo manera como de continuar esa relación, pero invitamos a otro socio, Jesús, que él siendo diseñador, pues también iba a ser parte de la fuerza de trabajo de Baffler, ¿no? Eso sucedió como a los 3 meses más o menos de que ya iniciamos a trabajar con Baffler, y a los 3 o 4 meses se unió Jesús como como socio de la empresa. Entonces nada más éramos 3 personas en 2015. La empresa era pues 3 personas, ¿no? Que nosotros fabricábamos todo. Redes sociales, sitios web, videos, ¿no? Animación digital, branding, desarrollo de identidad corporativa, logotipos, todo ese rollo es lo que hacíamos, ¿no? Y el primer momento clave que quiero relatarles, el primer momento clave y anecdótico después de darles todo este concepto, es cuando tuvimos la necesidad de contratar a nuestro primer empleado. Diego, en ese momento, fue nuestro primer empleado, que era otro diseñador, y que entró, pues, imagínense, entró a una agencia que, pues, en realidad era de 3 pelados, ¿no? De 3 personas, que ya teníamos algunos clientes, no muy grandes, pero pues en realidad entró, pues, a esta agencia que estaba, pues, nada más constituida por 3 personas, ¿no? Y de ahí, pues, empezó a trabajar con nosotros, todo muy bien. Y dándole un poquito de fast track a la historia de Diego, pues resulta que se quedó con nosotros aproximadamente 1 año. Y durante ese año, pues, atendimos proyectos muy padres y trabajó muy bien Diego, pero pues no ganaba nada bien, ¿no? Ni nosotros, dueños de la empresa, ganábamos nada bien, ¿no? O sea, estaba ahí muy incipiente el tema de los sueldos. Nos pagábamos a los socios lo que podíamos pagarnos, ¿no? Chequen esto, o sea, más bien tengan esto en mente. Nuestro ingreso como socios, pues era lo que entraba a la agencia y el sueldo que teníamos nosotros establecido que íbamos a ganar, y no era un sueldo muy grande, ¿no? Entonces, y también cuando no había para cobrar, pues los primeros que dejaban de cobrar éramos nosotros. Pero les digo esto porque eso también era nuestra única fuente de ingreso. O sea, regresemos un poquito al contexto que les presenté. Y se los digo porque sé que hay muchos emprendedores que están en la misma situación, en donde renunciaron a todo, es decir, renunciaron a sus trabajos, invirtieron sus ahorros y ya después se les fue como el meme del mapache con el algodón de azúcar que se le derrite en el agua. Así a nosotros. Entonces también no cobrar dentro de nuestra propia empresa, deberte una quincena, era pues también meterte en broncas pues familiares, de tu propio sustento, o sea, del propio sustento pues, para comer, vamos, ¿no? Para pagar tu propia renta. Entonces a Diego le tocó vivir, digamos, esa parte. A él nunca le quedamos a deber ninguna quincena, nosotros sí. Pero les digo que le voy a dar un poco de fast forward a esa anécdota, porque llegó un punto en el que Diego, pues evidentemente buscaba, pues siendo un diseñador talentoso, mejores oportunidades laborales, evidentemente, y era lógico, ¿no? Entonces Diego renunció para perseguir también su sueño, su crecimiento profesional, e irse a otra agencia, a otro lugar en donde le pagaran más y mejor. Y listo, ¿no? O sea, se fue, todo muy bien, quedamos todo muy bien, nos quedamos ahí de vuelta nosotros 3, al poco tiempo igual contratamos a otras 2 personas, pero bueno, en fin, el asunto con Diego es que mucho tiempo después, la empresa ya tiene 9 años de existir, y aproximadamente unos 7 años después de que se fue Diego y que ya se fue a dar el rol a otras agencias a ver cómo le iba y cómo lo trataban, donde sí, seguramente sí ganó más dinero, regresa con nosotros el año pasado, ¿no?
y nos cuenta cómo le fue, ¿no? Cómo le fue en el resto de las agencias. Y este es un momento bastante importante para nosotros que lo vivimos. Seguramente también para Diego lo habrá sido, o así nos lo contó. Porque cuando regresó, ya después de haber dado el rol por otras agencias y de lo que le tocó vivir con nosotros, ¿no? Las épocas de vacas flacas o de crecimiento, ¿no? Era una semilla apenas que estaba creciendo. A la empresa que encontró cuando ya regresó, pues ya fue completamente diferente, ¿no? De entrada, pues ya le podíamos pagar un sueldo competitivo, y no nada más lo que le podíamos pagar en ese entonces cuando empezó con nosotros. Ajá. Entonces ya de entrada ya podíamos pagar un sueldo competitivo, podíamos aprovechar de mejor manera su talento y crecer junto con él, o sea, aprovechar todas las habilidades que tenía. Y pues imagínense de estar trabajando Diego, porque Diego también trabajó en mi casa, ¿no? Cuando nos movimos del departamento de Julián, ahora nos movimos a mi casa, a mi departamento, ¿no? Con mi esposa que en ese momento estaba embarazada. Imagínense qué locura tener tu oficina de trabajo en tu casa y con tu esposa ahí embarazada. Pues era un tema que pues no, qué bueno que estuvimos nada más ahí como 4 meses. Después conseguimos oficina. Ahí les va esa anécdota de cómo conseguimos oficina, porque es otra anécdota. Pero bueno, para cerrar este tema de con Diego, nos dio mucho gusto que nos contara cómo le fue por allá afuera, porque nos reafirmó una filosofía que nosotros tenemos desde que iniciamos Baffler, y era pues del crecimiento continuo, pero no nada más en términos económicos de la empresa, sino el crecimiento continuo de los miembros de la empresa, ¿no? O sea, ir evolucionando junto con ellos, irlos capacitando, ir retribuyendo el esfuerzo que dejan en la empresa. Entonces, pues a Diego, por eso regresó con nosotros, porque vio una empresa en donde puede crecer, en donde se valora su trabajo, en donde sí tiene un horario de salida y sí tiene un horario de entrada, ¿no? O sea, cosa que no pasa en otras agencias, que es, pues aquí sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales, ¿no? Y de eso se quejaba muchísimo de todas las agencias en donde estuvo trabajando. Uh-huh. Y pues aquí, actualmente, pues está feliz con nosotros, estamos felices con él, y a mí me da mucho gusto poder tener este feedback. Es una satisfacción personal, ¿no? Ver que una persona que se fue para buscar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, termina otra vez contigo porque pues sigue siendo su mejor opción, ¿no? Entonces, y no porque Diego no pueda conseguir un trabajo muchísimo mejor, sino que ya se fue a calar cómo están las cosas y terminó eligiéndonos nuevamente a nosotros. Entonces eso como emprendedor, la verdad es que a mí me llena mucho de orgullo, y es un momento clave que quisiera que ustedes también tuvieran en foco para que desarrollen una cultura de crecimiento dentro de sus empresas. Vale la pena, o sea, sí vale la pena invertir en tus empleados, en su capacitación, en el ambiente laboral, en ser justos y recíprocos, ¿no? O sea, tanto tú puedes exigir, pero también tienes que dar, ¿no? Entonces, justos y recíprocos es la clave para tener buenas experiencias con tus empleados. Y esto se enlaza con otra anécdota, que es, consejo. Acuérdense que aquí lo que estoy tratando de hacer es reforzar la anécdota, pero pues también con un aprendizaje que es ese consejo. Entonces el primero es, sean justos y recíprocos con sus empleados. No nada más es traer el látigo y exigir, sino sí hay que construir una cultura de beneficios para los empleados, y de los cuales también terminas beneficiándote tú como dueño de la empresa. Entonces sí es un ganar-ganar. Siempre hay que tener eso en mente con los empleados, es ganar-ganar. Te tiene que convenir a ti y le tiene que convenir al empleado. La otra es el tema de la oficina. Les estaba contando que pues no teníamos oficina, ¿no? Chambeábamos ahí pues prácticamente en el garage, ¿no? Solo nos faltó chambear en el garage para cumplir el cliché de la empresa que empieza desde el garage, ¿no? Tipo Microsoft. Uh-huh. Pero no, en este caso fue el cuarto de un roomie. Ajá. Pero bueno, entonces sí ya nos hacía falta una oficina de entrada, porque antes de la pandemia, pues sí era muy común y era un temor que nosotros teníamos de qué va a pasar cuando un cliente, ya comenzamos a prospectar clientes corporativos, todavía no cerrábamos ninguno, pero ¿qué va a pasar cuando un cliente nos diga, oye, sí, me encantan tus servicios, quiero ir a ver tus oficinas? Pues iba a decir, hoy, pues te invito a mi casa, ¿no? Iba a ser así como un oso terrible.
no tener una oficina. Nos preocupaba muchísimo porque pues eso, no nada más en un tema de imagen. Acuérdense que antes estábamos acostumbrados a que así y solamente así era el trabajo, ¿no? En un modelo presencial. Entonces, como empresa, si no tenías una oficina, pues eras un pobre diablo, ¿no? Nada más. O un freelance, ¿no? Pero en el entendido de que, pues, si estás prospectando a una empresa, no le estás vendiendo el servicio de un freelance, le estás vendiendo el servicio de una empresa. Entonces, pues, tener una oficina era fundamental, ¿no? En ese entonces. Pero no teníamos nosotros, en ese entonces no nos alcanzaba para pagar la renta de una oficina, pues en un lugar pues, céntrico también, porque tampoco te ibas a ir a una oficina hasta el fin del mundo en donde sí te alcanzara para pagarlo, pero pues que nadie nunca te iba a ir a visitar ahí, ¿no? Y también iba a ser un infierno para ti llegar ahí a trabajar, ¿no? Entonces, pues tampoco teníamos lana para rentar esa oficina y la necesitábamos, entonces empezamos a buscar opciones. Y aquí déjenme adelantarles el consejo primero antes de contarles la anécdota. Y el consejo es, tú como emprendedor vas a tener muchísimas necesidades, muchas, que no te dé pena, y eso sí es un error que nosotros teníamos y cometimos, y retrasamos muchas cosas importantes de la empresa por ese tema, de la pena o el orgullo o el pudor, vamos a decirle así, el pudor profesional, ¿no? De qué van a decir de mí. Pero no, olvídate de eso, que no te dé pena pedir ayuda. Aquí el consejo es que no te dé pena pedir ayuda. Hablar de tus problemas en un sentido no de queja, sino como hacer un poco más abierto y anecdótico en este tema de las broncas que te encuentras en empresas. No sabes, en tu empresa, no sabes las puertas que te puede abrir. Porque yo nada más, por haberle externado esto a un amigo, o sea, lo mismo que hoy día te estoy contando a ti, de pues necesitamos esta oficina y todo lo que ya te conté, se lo externé a un amigo y ese amigo fue el que me dijo, oye, ¿te acuerdas de Jorge? ¿No? Que por cierto ya estuvo aquí en los primeros programas. ¿Te acuerdas de Jorge? Jorge, digamos, no era mi jefe directo, pero era de los dueños de la agencia de esta última que les platiqué, donde conocí a mis socios. Ajá. Entonces él era de los dueños de esa agencia y traté con él un par de veces, ¿no? Hoy día somos grandes amigos, pero en ese momento pues, traté con él un par de veces. Entonces no era como que yo le fuera a pedir un favor a Jorge porque pues apenas si nos conocíamos. Pero este amigo al que yo le conté, pues era muy buen amigo de Jorge. Entonces me dijo, ¿te acuerdas de Jorge? Él tiene una oficina en la Colonia del Valle, para los que son de otro lado de la República o de otro lugar, pues es una colonia muy céntrica de la Ciudad de México, bastante bien ubicada para cosas de oficina y habitacional, pues es el lugar, ¿no? Es uno de los lugares buenos para estar, ¿no? La Condesa también si te suena, ¿no? Polanco y estos. Entonces pues sí era un buen spot, ¿no? Y resulta que mi amigo, Salvador, le platica a Jorge, ¿no? De la necesidad que teníamos. Y Jorge así dijo, sí, claro, aquí bienvenidos. Esta oficina, que era un despacho de abogados, pues es mía, para mí, ahorita estoy solo, no hay nadie más conmigo, más que yo y el eco, ¿no? Que se vengan para acá estos chavos, ¿no? Y así conseguimos la oficina. Obviamente nos dio un precio que sí podíamos pagar, ¿no? Accesible, pero también en el rango, razonable para él, ¿no? Tampoco nos las dejó en una ganga, ¿no? O sea, bien, ganar, lo que les digo, ¿no? O sea, era un ganar. Y así conseguimos la oficina, nada más por quitarnos la pena, por hablar un poco más de esto, por ser honestos, con nuestras necesidades y pues también con nuestras posibilidades. Y así conseguimos la oficina, conseguimos que nos la rentaran y estamos en un gran spot en donde sí se cumplió esto que temíamos. Cuando tuvimos necesidad de pedir un préstamo al banco, pues ahí nos hicieron una visita domiciliaria, todo bien, la oficina, la gente trabajando, chido, ahí está el préstamo, ¿no? Cuando nos quisieron hacer una auditoría, cuando nos de un cliente, ¿no? De a ver cómo están tus instalaciones, tus procesos, quiero verlos, te van a ir a visitar, ahí está la oficina, nos visitaron todos sin problemas, ¿no? Entonces nos resolvió de las necesidades que teníamos, eso de la oficina nos hizo crecer, ¿no? Nos hizo crecer y acceder a mejores clientes y oportunidades en ese momento, ¿no? Pero todo salió pues de una plática entre amigos en donde yo me asinceré, necesitamos esto, y resulta que esta persona tenía la solución ahí. Nada más era que me recomendara con otra persona, ¿no? Entonces, sean abiertos, ahí sí, sean abiertos, sean honestos. Obviamente no vas a hablar con este tipo de cosas con todo mundo, ¿no? Por supuesto. Pero ten esa apertura.
de verdad, o sea, hay mucha gente que sí está dispuesta a ayudarte. Por supuesto que hay mucha gente dispuesta a joderte o a criticarte en fin, ¿no? Pero no por esa gente, no por esa pena de ser criticado, te vas tú a coartar tus oportunidades como emprendedor, ¿no? Entonces, pide ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar, ya sea con un consejo, por lo menos, ¿no? Ya sea con una anécdota o en cuestiones materiales, también siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar. Entonces, esta anécdota va ligada con ese consejo. Pide ayuda, no tiene nada de malo, ¿no? De ahí, pues hubo varias otras cosas, ¿no? Viene la pandemia, que ahorita les platico qué onda, qué hicimos en la pandemia y cómo afectó eso, pero esa se las guardo para después en este mismo programa, pero déjenme contarles otro momento que yo también creo que fue bastante un parteaguas en la historia de Baffler. Que ese sí ya se dio estando en la oficina. Por ahí del año 2, terminando el año 2 de la constitución de la empresa, ¿no? Que igual íbamos de subida y bajada y todo este rollo. Hubo un momento en que agotamos el cash flow y eso es peligrosísimo. O sea, lo aprendimos a la mala y de una manera muy triste, así que sentíamos que nos íbamos a morir. Y otra vez, déjame adelantarte el consejo antes de la anécdota. El cash flow es a veces hasta más valioso que el propio dinero virtual que te deban, ¿no? O sea, a ti te pueden deber 1 millón de pesos, 2 millones de pesos en facturas que no has cobrado, pero pues ese dinero mientras no esté en tu cartera, en las arcas de la empresa, no está, no existe, es dinero que no existe. Y sí, obviamente va a haber gente que me dice, oye, pues que es que no conoces el factoraje, güey, ¿no? Oye, pues pídete un crédito y ya luego lo pagas con lo que tienes facturado. No. O sea, sí, existen esas soluciones, pero tampoco son fórmulas mágicas que se puedan aplicar así nada más porque sí, ¿no? O sea, tienes que analizarlo muy bien porque entrar en una estructura de factoraje, es decir, para los que no conozcan qué onda con el factoraje, es pues, tú agarras otra empresa que a eso se dedica a hacer factoraje y otras cosas y dices, mira, a mí me deben 1 millón de pesos, pero me lo van a pagar en 90 días, güey, ¿no? Necesito el dinero ahorita, entonces, ¿qué tal que me lo pagas tú, ¿no? Te quedas con un porcentaje de eso y ya me das mi dinero, ¿no? Y pues evidentemente cuando me caiga el millón del cliente que me lo debe, pues ya te pago, ¿no? Entonces es como pagarle 2 veces a los que hacen factoraje no me van a decir, no es cierto, güey, lo estás diciendo mal, pero en él, la neta es como pagar 2 veces. O sea, yo te lo digo desde el punto de ser un cliente de factoraje, es pagar 2 veces la misma deuda, ¿no? Entonces, aguas con eso, güey. Aguas con eso porque es un poquito el modelo de Argentina que ahorita trae que pide préstamo para pagar los intereses del otro préstamo que le prestaron. Si no tienes cuidado, el factoraje te puede hundir, güey. O sea, te puede ya sepultar para siempre, ¿no? Si es una herramienta, mucho ojo con eso. No les digo que sea un fraude. No, por supuesto que no lo es. No, existe y sí se puede llevar a cabo. Solo a ti te digo como emprendedor, piénsalo muy bien, haz las matemáticas, güey. Si no sabes hacer matemáticas, asesórate de quien sí sabe hacer matemáticas antes de que entres en ese punto, ¿no? Pero bueno, cash flow, regresemos a ese tema. Entonces, estábamos, va a parecer cuento ahí de novela, pero así fue. Estábamos en Navidad de ese año, creo que era 2016, ajá. Estamos en Navidad de 2016. Bueno, no exactamente en Navidad, pero ya en diciembre de 2016. Y teníamos 0 pesos en la bolsa. 0, así la cuenta estaba totalmente vacía, ¿no? Sí nos debían lana de facturas, pero las íbamos a cobrar prácticamente hasta febrero del año que venía, ¿no? Y teniendo 0 pesos en el banco, todavía no habíamos pagado los aguinaldos de ese año, ¿no? O sea, los aguinaldos de diciembre y la última quincena de diciembre, ¿no? Entonces, todavía nos faltaban aguinaldos y pagar la última quincena de diciembre. Entonces estábamos metidos en un tema triste y peligroso. Entonces estábamos ahí los socios mordiéndonos las uñas de qué demonios vamos a hacer, qué vamos a vender, ¿no? Para poder para poder cumplir con esto y si lo que vendemos no nos alcanza para pagar pues esto, ¿no? De los sueldos y los aguinaldos, pues qué demonios vamos a hacer, ¿no? Entonces, bien preocupados, pero eso sí, estábamos, digamos, en la fiesta de fin de año de la empresa. Éramos muy poquitos, la verdad, era una reunión pequeña porque entendamos que
apenas era, pues digamos, el término del segundo año y pues viendo de dónde veníamos, pues no habíamos tenido un crecimiento, digamos, exponencial, ¿no? Íbamos pianito. Estábamos ahí en la fiesta de fin de año de la empresa. Todos estaban felices por fuera, ¿no? Y nosotros los socios de la empresa estábamos así, felices por fuera, pero por dentro estábamos, Dios mío, por favor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos, ¿no? Y hasta los que eran ateos se les quitó lo ateo, cabrón. Pero, en fin, pues resulta que ahí, ¿saben quién nos salvó? Un crowdfunding. Ajá. Una empresa de crowdfunding que nada más porque nos salvó esa vez, voy a decir, y no porque me hayan pagado, sino porque nos salvaron la vida esa vez. Ajá. Voy a decir quién es. Y la empresa se llama Yo Te Presto. Es una página que se llama yotepresto.com. Es legítima, ahí yo pedí el préstamo, ahí yo lo pagué, y todo muy bien, ¿no? Entonces, si se quieren meter ahí, pero ahí les va el tip, ¿no? Como funciona esa página, funciona muy parecido a esta página de Kickstarter, ¿no? Nada más que esta es como, me parece que sí es mexicana, la de Yo Te Presto. Entonces, tú ahí subes un proyecto, o sea, lo que tienes que hacer es subir un proyecto de, oigan, yo necesito tanto dinero porque quiero hacer esto con este dinero, ¿no? Entonces, pues ya registras a tu empresa. Obviamente, para que te presten, pues necesitas estar bien constituido, ¿no? O por lo menos ser una persona física con actividad empresarial. No le tienes que deber lana a Hacienda, ¿no? Ahí, o sea, la formalidad, fíjense, la formalidad sí paga de vuelta, ¿no? Como dicen los gringos, pay off, ¿no? Entonces sí, o payback. Sí paga de vuelta la formalidad, porque pues, afortunadamente estábamos bien y en paz con Hacienda en ese momento. Y entonces pues ya subes tu RFC, bueno, tu constancia, bueno, lo que te pidan, no recuerdo que pidieron, ¿no? Pero bueno, estábamos bien con Hacienda y eso nos abrió las puertas. Y pues listo, lo que subimos ahí fue un proyecto de cómo íbamos a usar ese dinero. Evidentemente no dijimos que lo íbamos a usar para salir del bache de los aguinaldos, pero lo que pensamos fue, a ver, si seguimos vivos, ¿qué es el siguiente paso, no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso, si no nos morimos ahorita? Bueno, pues tenemos que invertir en marketing, tenemos que tener mejores equipos de cómputo, tenemos que cubrir 2 o 3 posiciones más, ¿no? De diseñadores o programadores, en fin, ¿no? Entonces, armamos nuestro plan bien y para los meses que seguían, y eso fue lo que subimos a la plataforma de Yo Te Presto. Queremos el dinero para echar a andar esto, ¿no? Esta estructura de marketing, estas campañas de marketing, esta estructura nueva de esta área que estamos desarrollando, ¿no? Y necesitamos equipos de cómputo, Y pues resulta que sí pegó, porque ahí la gente invierte directamente en los proyectos. Entonces, como la gente puede invertir de, yo quiero meter 100 pesitos a este proyecto, o 500 o 5,000 a este otro proyecto, pues hubo mucha gente que confió en ese plan. Nos leyó, confió en el plan y dijo, pues yo sí meto mi lana aquí con estos cuates, ¿no? Y esa misma noche, o sea, porque todo esto pasó en la misma noche, ¿no? O sea, imagínense qué tan preocupado estaba yo que me salí un ratito ahí a una computadora y ahí estuve llenando yo todo este rollo de esta plataforma de crowdfunding. Y esa misma noche se llenó. O sea, lo que pedíamos no era mucho dinero en ese momento, ¿no? Para muchas personas puede ser mucho dinero, para otras personas que pues ya están en un nivel de empresa muy cañón van a decir, pues no es nada, güey, ¿no? Pero bueno, entiendan que en ese momento para la empresa era una cifra importante, ¿no? Pedimos, me parece que 120,000 pesos. Y en esa misma noche se llenó. Entonces fue de, wow, ya estamos salvados. Como 3 o 4 días tardaron en que se formalizara todo el asunto y nos depositaran el dinero. Pero con eso salimos del bache, ¿no? Con eso salimos del bache, pudimos pagar la quincena, los aguinaldos, esperar a que nos pagaran las facturas, ¿no? En enero afortunadamente empezaron a caer más proyectos y nos empezamos a nivelar y el barco empezó otra vez a andar y no nos hundimos, ¿no? Pero de ese bache nos sacó este tema de el crowdfunding, ¿no? Entonces, 2 consejos ahí. Vigilen el cash flow. O sea, el cash flow es el oxígeno que necesitas para respirar en ese momento. Entonces, ese es el que más tienes que tener vigilado. Las cuentas por cobrar, por supuesto que las tienes que tener vigiladas, pero el cash flow, lo que realmente tienes aquí, en la cartera, ese es valiosísimo. Vale el doble de lo que tengas ahí, si lo quieres ver de esa manera, porque con eso respiras en ese momento, y además con eso puedes echar a andar planes que tengas para
sacar adelante a tu empresa, ¿no? Entonces el cash flow es uno, vigílalo, y dos, formalízate, o sea, ten tus cosas bien reglamentadas, bien formalizadas, bien en orden, porque tú no sabes en qué momento un crédito te puede salvar la vida, ¿no? Y puede salvar la vida de tu empresa. Y bien llevado, es un crédito bien llevado, porque evidentemente pues ese sabíamos cómo lo íbamos a pagar, ¿no? Sabíamos en el lapso que teníamos de tiempo para pagarlo. De hecho, lo terminamos pagando antes. Hay otro consejo, paguen sus créditos si pueden antes, ¿no? Y le ganan un poquito a los intereses. Acepten créditos que les permitan hacer pagos a capital sin penalizaciones, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, entonces un crédito bien llevado pues también te puede salvar, pero no te lo van a dar. Obviamente no te lo van a dar si no tienes tus cosas en orden, ¿no? Entonces, antes de meterte en broncas de crédito, trabaja en la formalidad de tu persona física o en la formalidad de tu empresa y vas a ver que con eso se te abren muchas puertas. Entonces, bueno, ahí se salvó la Navidad, ¿no? Les digo que parecía cuento de telenovela, pero ahí así pasó. Entonces se salvó la Navidad y de ahí en fuera pues nos ha ido bien. Otro punto que antes de que llegara la pandemia también fue un punto álgido. La primera vez que tuvimos que correr a alguien, ¿no? Y afortunadamente no hemos tenido que correr a muchas personas en la empresa, pero por lo menos ha habido 3 elementos que pues sí les tuvimos que dar. Les tuvimos que dar cuello. Y fue por motivos de rendimiento, ¿no? Y aquí déjenme hablarles también de experiencias más recientes. Igual, otra vez, el consejo primero antes que de la anécdota. Tú tienes que aprender, si eres emprendedor, pues evidentemente tienes una carga emocional desde el momento en que abriste tu empresa o tu emprendimiento. Vas lidiando con una carga emocional muy cañona detrás de ti y a veces tú no eres consciente de que tienes esa carga emocional atrás de ti. Ajá. Entonces es un vicio que ahí ni siquiera sabes que lo tienes. Pero sí tienes que aprender a ser consciente de eso y aprender a separarte un poco de tus emociones personales y de las relaciones personales que tienes con tus amigos. Sobre todo si empiezas a tener una relación, vamos a decir, de amistad o de mucha confianza con empleados de tu propia empresa, porque son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, aunque sea la misma persona, una cosa es esa persona como profesional en la chamba y así lo tienes que tratar y así tiene que ser la relación, y otra cosa es lo que puede llegar a suceder afuera de la chamba, en donde sí te puedes llevar bien y ser amigo de esa persona. Y hablo de esto porque si eres emprendedor, normalmente lo que vas a hacer es rodearte de personas de confianza, ¿no? O sea, sí vas a estar contratando personas ajenas, ¿no? O que no conoces y para que sean tus empleados, pero normalmente lo que sucede es que pues te vas allegando de pues el conocido o el que te recomendaron y hay cierta cercanía o cierta empatía porque o te lo recomendó tu mejor amigo o pues era un amigo que le dijiste, oye, éntrale por acá. Entonces aprende a separar eso, ¿no? No te voy a decir que no trabajes con tus amigos, porque si lo haces de buena manera, yo creo que sí se puede, sí se puede. Es complicado, por supuesto que es muy complicado, pero sobre todo no lo vas a lograr si no separas estas 2 relaciones, la de amistad y la profesional. Y entonces por ahí pasa el tema de por qué tuvimos que correr a estas personas. Pues de entrada fue por rendimiento, no daban el ancho, ¿no? Una de estas personas fue el primer vendedor que contratamos. Pues no vendía nada, ¿no? Entonces, pues, pero literal nada, no vendió nada. Prospectaba, sí, traía ahí sus oportunidades, pero pues de plano, nada en absoluto, ¿no? Entonces, y le dimos un buen chance, ¿no? Ahí ustedes, por favor, coméntenme qué tanto es darle chance a un vendedor. También ahí tengo mis dudas, ¿no? Si le dimos mucho chance o poco chance. A lo mejor lo cortamos antes de tiempo, ¿no? Quisiera ver qué opinan ustedes. Pero bueno, estuvo con nosotros 4 meses. En esos 4 meses pues no cerró ni un solo proyecto, no vendió nada. Y pues evidentemente la manera en cómo nosotros contratamos estas posiciones clave, pues es teniendo por adelantado el sueldo de esa persona. Entonces nosotros tuvimos que hacer una inversión de 4 meses de sueldo, más un colchoncito que teníamos ahí para poder pagar comisiones de las ventas que hiciera.
y pues eso se esfumó, güey. No se logró nada ni más, ¿no? Y pues sí, fue una persona que se vendió muy bien, ¿no? Con nosotros en la entrevista y todo el rollo. Eh, por eso pensamos que era muy buen vendedor, pero o no era el producto, o no era la circunstancia, o pues simplemente pues sabía hablar muy bien, pero no vender, ¿no? En fin. Eso, ¿no? Aprendamos a separar estas relaciones de empatía con los resultados. Siempre midan los resultados, ¿no? Y también midan el cómo se llegan a esos resultados, porque también algo que no se vale, pues es estar matando a la gente, o sea, que se mate ahí, se desviva por cumplir los resultados y que no tenga vida personal, ¿no? Con tal de cumplir, pues obviamente eso no se vale. Evidentemente a ti te va a gustar que te entreguen los resultados, pero a costa de qué, tú no sabes, ¿no? Y no es que no te importe, sí te tiene que importar, porque esas relaciones también son insostenibles. Pero en fin, si lo separas, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, nos pasó pues, prácticamente lo mismo con otro vendedor, ¿no? También por una relación de amistad, en donde lo mismo, mismas oportunidades, mismo resultado, ajá. Entonces, pues ya nos deja como aprendizaje que no es que no debas trabajar con amigos, sino que sí tienes que separar esas relaciones y exigir lo que tengas que exigir en función de los resultados de la posición, bueno, en función de los resultados que esperas de esa posición, ¿no? Medirlos progresivamente y no esperarte hasta lo último para decir, no funcionó, pues bueno, ya, adiós, ¿no? Y el tiempo que invertiste y el dinero que invertiste, pues ¿a dónde se va? Pues no reditúa a la empresa. Y sobre todo, eso por ejemplo con vendedores, pero cuando están en posiciones clave, ¿no? Dentro de la empresa, pues un error de una persona en una posición clave, piénsalo, no nada más es el dinero de la empresa. No nada más es el dinero, o sea, porque si a ti te da remordimiento correr a alguien porque estás pensando, no, hombre, pues es que si corro a esta persona y su familia y el dinero que ya no va a percibir, y entonces dices, bueno, pues le voy a dar chance, pero nada más es por eso que lo estás haciendo, que le estás dando chance, pues ahí está lo malo, porque las decisiones, las omisiones y los errores que haya tenido esta persona en una posición clave, por ejemplo, de contabilidad, le afectan a toda la empresa. Ya no estamos hablando del dinero de esta persona que se va a quedar sin trabajo o de tu dinero como dueño de la empresa que ya no te va a caer en dividendos, ¿no? No, ya estás hablando del dinero de toda la empresa, por lo tanto afecta a toda la empresa. Imagínate que te metes, el contador, vamos a decir, ¿no? Te metió en broncas con Hacienda, güey, ¿no? Pues para salir de broncas con Hacienda hay de dos, güey. Hay de dos, o te peleas ahí jurídicamente y a ver si ganas, porque normalmente Hacienda tiene todo en orden, güey. O pagas, no hay más. O pagas o te peleas, ¿no? Y pelearse también es un gasto, ¿no? Entonces imagínate que por ese error, omisión, o porque tú le estás dando chance desde aquí, desde el corazón, te va a poner en riesgo el trabajo de otras personas que ni la deben ni la temen, ¿no? Porque cuando ya Hacienda te exige que le pagues, pues también tienes de dos. O pides prestado o corres gente para, pues de ahí pagar, ¿no? O sea, de algún lado tiene que salir ese dinero. ¿Y de dónde va a salir? Del dinero de la empresa. Entonces se pone en riesgo y en juego no nada más tu dinero como dueño, no nada más el dinero que va a dejar de percibir esa persona que vas a correr, sino tú no sabes, en ese momento, después ya lo vas a saber, qué otras posiciones se van a ver afectadas, también en dinero, también que se van a quedar sin trabajo, nada más porque tú no estás teniendo, digamos, ese visión, coraje o llámale como quieras, de separar estas dos oportunidades, de estas dos relaciones, la de amigos y la profesional, ¿no? Entonces, esos momentos álgidos sí, como emprendedor o como dueño de la empresa, sí se siente gacho emocionalmente, sí es algo difícil emocionalmente, pero ni modo, es tu rol, es tu papel, es para lo que sirves, es para lo que sirve el dueño, es para lo que sirve el líder de la empresa, es para eso, para tener el relojito bien, bien afinado. Entonces, ni modo. Ahí sí hay que entrar con la cabeza fría, ¿no? Y a evaluar la relación profesional, no la relación de amigos o empática que tienes con esa persona, ¿no? No te estoy diciendo que te tienes que volver un maldito frío calculador, ¿no? Pero sí tienes que tener un poquito de eso, ¿no? Sí tienes que tener un poquito de eso cuando tú eres el dueño de la empresa o el líder, ¿no? El director general, vamos a decirlo así, ¿no?
Entonces, bueno, esto pues lo aprendimos a la mala otra vez, ¿no? Pero bueno, sí, seguimos, ¿no? Ahora, la pandemia, ¿no? La pandemia sí, yo estoy muy, muy agradecido con quien tenga que estar agradecido, ¿no? Porque a nosotros no nos fue nada mal en la pandemia, ¿no? Al contrario, fue una de las épocas en donde como empresa crecimos como empresa y obtuvimos acceso a clientes que de alguna u otra manera yo siento que no hubiéramos podido tener acceso a ellos. ¿Por qué? Porque ya estábamos obligados a tener interacciones digitales que antes a la mayoría le daban miedo, ¿no? El home office, el tener que reunirte por videollamada, pues a nadie le llamaba la atención. O bueno, digamos que te llamaba la atención porque veías que era un modelo de trabajo donde se podía aprovechar mejor tu tiempo como trabajador. Pero a los dueños de las empresas, pero ni por aquí, ¿eh? O sea, ni por aquí. Al contrario, no me vas a dejar mentir. Hoy día, que ya pasó 4 años después de la pandemia, pues al contrario, ya se quieren regresar otra vez al viejo modelo, ¿no? Muchas veces sin justificación. O sea, muchas veces nada más por tapar la ansiedad del dueño, ¿no? O sea, nada más para su píldora, su diazepam, ¿no? Sí, pues antiestrés, o no sé, pero su cápsula de antiestrés para el dueño. Nada más por eso quieren regresar al modelo tradicional presencial. Obviamente hay empresas que pues 100% justificado tienen que regresar, ¿no? Sobre todo los de roles operativos o de atención al cliente, un banco, por ejemplo, ¿no? Pero en fin. En ese entonces a nosotros nos fue bien en la pandemia, ¿no? Digo esto con mucho respeto porque sé que mucha gente la pasó, pero terrible. Tuvo pérdidas no nada más económicas, sino de seres queridos. Entonces, no me malinterpreten, ¿no? O sea, lo veo, lo sé y lo reconozco y con mucho respeto digo esto. Sí, a nosotros sí nos fue bien, ¿no? O sea, ¿para qué les voy a mentir? Y aprovechamos esa oportunidad que para nosotros para instaurar este modelo de trabajo remoto ya permanentemente en la empresa, porque nos dimos cuenta del potencial que teníamos y que sí lo podíamos cumplir, sí podíamos llegar a ese potencial en ese modelo remoto, ¿no? O sea, tener más clientes, tener más empleados, una empresa mejor organizada, ¿no? Ahora, pero tampoco fue por arte de magia. O sea, durante la pandemia lo que aprovechamos fue construir esta cultura de trabajo remoto, ¿no? Porque también hay muchas quejas acerca del trabajo de remoto de no, es que los empleados no están ahí, se van a hacer el súper, se van de vacaciones, no te avisan. O sea, mucho de esto sí está basado en algunas experiencias que yo creo que también esas experiencias no es que les haya pasado a todo mundo, simplemente las escucharon, ¿no? Y entonces como que las absorben, no, yo creo que esto está pasando y ni siquiera han verificado que eso pase en su empresa. Pero bueno, eso también es un sentimiento mío, ¿no? Pero en fin, aquí el consejo es, si tú quieres aprovechar el trabajo remoto, o sea, nosotros somos la viva prueba de que sí se puede tener una empresa cuyo modelo sea 100% remoto, pero tienes que instaurar y tienes que trabajar muy duro en una cultura que sustente todo ese trabajo, ¿no? Una cultura de rendición de cuentas, una cultura de transparencia, una cultura de reciprocidad, porque también hay muchas quejas de los empleados y sobre todo a nosotros nos pasó en pandemia, a todos nosotros, hablo de ti, hablo de mí, que al inicio de la pandemia y estamos en home office, pues todos trabajábamos más, no había un momento de separación, trabajabas día y noche de corrido, ¿no? O sea, trabajabas como bestia de corrido durante la pandemia y a mucha gente se quedó así en su trabajo de remoto. Hoy en día no tiene derecho a la desconexión, aunque existe ese derecho a la desconexión, ¿no? Le mandan mensajes a las 11, 12 de la noche todavía por WhatsApp, en fin, ¿no? O sea, hay muchos vicios. El trabajo remoto no se hace así nada más porque te veo en una reunión, ¿no? Se tiene que instalar una metodología, se tiene que capacitar a la gente. Tú como dueño, supervisor, manager, director, te tienes que capacitar no nada más en trabajo remoto, sino en habilidades directivas. Porque si tú eras un mal jefe o tenías un mal jefe en presencial, no porque lo cambies a virtual, ya se volvió un excelente jefe, güey, ¿no? O tú vas a ser un excelente líder en virtual
si no lo eras tú antes en presencial, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que trabajar, ¿no? Y en eso nos enfocamos nosotros para que este modelo fuera eficiente. Hoy en día es eficiente para nosotros, hoy en día eso es lo que nos permite tener un crecimiento, pues ahora sí exponencial, ¿no? Ya estamos presentes en otros países, cosa que jamás, miren, cuando abrimos Baffler, pues nuestro meta pues era volvernos relevantes en México, ¿no? Hasta ahí era nuestra visión, ¿no? Volvernos, es más, ni siquiera en México, en la Ciudad de México, ¿no? Hoy día ya abrimos empresa en otro país, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, era una cosa que jamás pensamos en ella. Y entonces, ¿qué es lo que habilitó ese pensamiento? ¿Qué es lo que habilitó esas nuevas metas de expandirnos a nivel internacional? El trabajo remoto. Que somos muy eficientes en eso, somos muy eficientes en eso. Pero insisto, no fue de gratis, nos costó prácticamente 3 o 4 años de trabajo, capacitación, hasta que pues tenemos un modelo sustentable en trabajo remoto, ¿no? Que nos permite tener sedes en otros países. Entonces, pues la verdad es que si tú eres un emprendedor y como yo trabajas en cosas digitales, pues güey, no tienes barreras, o sea, de verdad, no tienes fronteras. Las fronteras te las vas a poner tú y te las vas a quitar tú mismo, ¿no? Entonces, piensa en esto, sí puedes expandir tu visión, ¿no? Tienes una gran ventaja si tu producto es digital y es eso, no, las barreras te las pones tú, güey, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Nosotros hoy día lo tenemos muy presente y esa visión nos está llevando a horizontes que jamás cuando trabajábamos en el departamento, jamás nos imaginábamos, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, parte del aprendizaje, pero de los resultados del trabajo que hemos tenido, ¿no? Las cosas no se dan por arte de magia. Y pues como ya nos estamos acercando ahí hacia el final del programa, nada más les cuento 2 anécdotas ahí rapiditas. La primera, nos vamos a regresar hasta el mero inicio de la formación de Baffler. Y es nuestro primer cliente. Nuestro primer cliente fue un querido amigo que se llama Juan Manuel, que nos encargó un póster, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer cliente, digamos, honorífico, ¿no? Pero nuestro primer cliente, que fue un cirujano de columna y de cerebro, ¿no? Un neurocirujano. Ese, digamos que fue nuestro primer cliente en donde pues, hicimos ahí un contrato y lo formalizamos así. Y aparte iba a aprovechar prácticamente todas las áreas de la empresa. Ajá. Video, web, desarrollo de identidad gráfica, materiales de comunicación, materiales de venta. O sea, era un cliente en ese momento choncho para nosotros y bastante prometedor, ¿no? Y sí, trabajamos con él y desarrollamos todo lo que prometimos, lo desarrollamos. Este cliente, pues todo lo que prometimos también nos lo pagó. Pero digamos que esto lo digo sin ningún rencor, sin afán de ofender al doctor, ¿no? Pero sí nos dejamos pisotear mucho por ese cliente, ¿no? Y yo no sé si esta persona lo hacía conscientemente, lo hacía conscientemente o simplemente, pues así se dieron las cosas y nosotros lo admitimos de esta manera. Por ejemplo, rápidamente un ejemplo. Pues era un tipo de persona que nos citaba a las 5 de la mañana en el hospital tal y nos atendía a las 5 de la mañana, no estoy exagerando, a las 5 de la mañana y nos atendía hasta las 10 de la mañana, güey. Y nosotros, pues ahí estábamos porque era nuestro primer cliente, nuestra única apuesta. Y aparte de todo, porque nosotros también pensamos, no, pues este cuate ahorita está salvando vidas, güey, ¿no? Está abriendo a un chango ahí con, como si fuera pescado y cosiéndole las vértebras, en fin, ¿no? Entonces, pues, ahí nos esperábamos, ¿no? Lo mismo, pero a las 9 de la noche que nos citaba en X o en otro hospital, ¿no? Súper lejos, a las 9 de la noche y lo teníamos que esperar hasta las 12 de la noche. Y una vez salió y ya ni se acordaba que estábamos ahí esperándolo, ¿no? Salió así de, ay, siguen aquí, no, perdón, no, ya nos vemos mañana, ¿no? Y así trabajábamos con él, ¿no? Entonces, sí, seguramente me van a decir, no, güey, pues tú por tarado, ¿no? Que permitías esas cosas. Y sí, o sea, a esto me refiero. Tú, obviamente, cuando eres emprendedor, estás en una posición vulnerable y de necesidad.
reconócela, ¿no? Reconócela, pero no te dejes absorber por ella, ¿sí? Una cosa es que tienes necesidad, una cosa es que tienes una oportunidad y que la tienes que aprovechar, ajá. Y otra cosa es que te dejes envolver por esa precariedad. No, respeta tus procesos, respeta tu tiempo desde el minuto uno que emprendes, güey. Ajá. Desde el minuto uno, ese es el aprendizaje de esta experiencia. Porque en contraparte, cuando tuvimos nuestro primer cliente corporativo, esa ya fue otra historia. Ya cuando pudimos prospectar y obtener una cuenta de orden corporativa, trabaja con un cliente muy grandote, ¿no? De nivel internacional, ya te das cuenta que el trato, los procesos, el tiempo es completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Y que no tienes por qué estar aguantando estas otras cosas, porque no es la única manera de trabajar, ¿no? Ya cuando entramos a este ambiente corporativo dijimos, oye, pues es que nada que ver, ¿no? Nada que ver de cómo empezamos a los procesos que hoy sí respetamos, ¿no? Entonces ahí respeta tu tiempo, respeta tus procesos. Si no tienes procesos, hazlos, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Y respétalos, respétate, ¿no? O sea, no porque estés en esta posición de necesidad, tienes que aguantar que te pisoten. Los clientes se van a ir de todas maneras, contentos o descontentos contigo, ajá, pero que se queda con toda esa carga y con inclusive hasta financiera, eres tú. Entonces, elige muy bien tus batallas, con quién vale la pena invertir y con quién de plano es chau chau, hasta aquí llegamos, ¿sale? ¿No? Y ya por último, esta anécdota del networking, ¿no? En los primeros años de la empresa, entramos a varios grupos de networking, ¿no? Uno de ellos muy famoso, seguramente por ahí lo habrán escuchado, que se llama BNI, Business Network International. Para pequeñas empresas y para microempresas, como en mi caso lo fue, bastante recomendable que te metes a una red de estas de networking. De ahí sacamos muy buenos clientes, pero ojo, aquí otra vez el aprendizaje. Sí conviene que te metas si tu empresa es muy pequeña, ajá, porque vas a conocer a otras personas de tu talla empresarial, vamos a decirlo así. O sea, no por demeritar a nadie, sino porque pues no es lo mismo tratar con una empresa que factura 100 o 200 millones de pesos al año que una que apenas llega a 1 millón o 2 al año, que no tiene nada de malo porque apenas estamos empezando, ¿no? Estamos hablando de emprendimientos. Pero no es lo mismo, ¿no? No es la misma relación, ni la misma visión, ni la misma capacitación que tienes empresario. Ajá. Entonces ahí dos aprendizajes. Sí métete, pero ándate, digamos, con esta filosofía de que el 80% de personas que vas a encontrar en esas redes, ¿no? Y no es la única, hemos estado en otras redes de networking, el 80% de personas, pues, no valen la pena, ¿no? Y no voy a decir algún insulto, pero pues vas a tratar con puro, pues gente que no vale la pena, ni por visión, ni por conocimiento, ni por lana, ¿no? Pero si tú sabes manejar esas relaciones, si tú sabes valorar a tus prospectos, ahí tienes que estar muy, muy bien capacitado en cómo prospectar y cómo construir tu buyer persona. De ahí vas a encontrar relaciones duraderas, o sea, vas a encontrar amigos, pero no nada más amigos cualquiera, vas a encontrar amigos empresarios, que es diferente. Porque cuando eres emprendedor, no, a menos que hayas crecido en cuna de oro y rodeado de empresarios, pues no conoces a otros güeyes empresarios, la neta, ¿no? Los tienes que ir a buscar a algún lado. Ahí sí los vas a encontrar, pero los tienes que expulgar, ¿no? Hay mucha paja y tienes que ir eligiendo bien las relaciones que fomentas y construyes en estas redes de networking, ¿no? Pensando, pues sí, en que la mayoría pues es puro pelado, ¿no? No sirve para nada. Y sí, no se lo digo como va, no sirve para nada, ni como amigo, ni nada, ¿no? Pero hay otros que te vas a encontrar ahí que son pepitas de oro chiquitas, pero son pepitas de oro que vale la pena juntarse con ellos, ¿no? Entonces, métete, sí, pero con mucho cuidado cuando estés ahí adentro, ¿no? No pierdas del tiempo. Ve a encontrar esas pepitas de oro y pues olvídate, ¿no? Y ya, así como bonus de consejo, pues sí es de gran valor aprender a lidiar con pendejos. Ajá, así lo digo. Sí es de gran valor para ti como empresario aprender a lidiar con pendejos. ¿Por qué? Porque tienes que lidiar en cualquier ámbito
con gente que pues no le gira la ardilla. O sea, en cualquier ámbito, no nada más en el de networking, en cualquier ámbito empresarial, social, que tú me digas, con gente que de plano pues anda comiéndose los mocos, ¿no? Entonces, pero para ti es de mucho valor que aprendas a lidiar con ellos y a quitártelos de encima rapidito, ¿no? A quitártelos de encima rapidito, sin ser déspota ni grosero como ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Te lo estoy diciendo aquí en confianza, pero también, pues sí, no siembra nada bueno el estar discriminando a la gente o ser déspota con ellos, porque también a veces tú no sabes quién conoce a quién o quién te puede recomendar a quién. Entonces, por eso te digo que aprender a lidiar con ellos. No quiere decir aprender a pues sí, a mandarlos al diablo, ¿no? Porque eso es muy fácil, ¿no? Lo mandas al diablo y ya, ¿no? Aprender a lidiar con estas relaciones que en ese momento no te van a dar nada, pero que tampoco te conviene tener a una persona así de enemigo, ¿no? Entonces hay que aprender a lidiar con eso, a gestionarlo, a salir bien librado de esas relaciones. Entonces, ojo ahí, hay que aprender a tratar con los pendejos, no necesariamente a mandarlos al diablo, Te pudieras dar algunas sorpresas después de que fulanito de tal que tú considerabas que era un completo inútil, sigue siendo un completo inútil, pero te trajo un clientazo, güey, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, oh, Dios mío, qué bueno que nunca lo traté mal, ¿no? Y muchas gracias. Pero bueno, lamentablemente eso ha sido todo el chisme de hoy. Esa ha sido la anécdota. Ha habido muchos momentos álgidos, otros de gran satisfacción durante estos 9 años que Baffler existe. Y sobre todo, pues quiero decirte que mira, aquí sigo, no me he muerto, ¿no? Cuando iniciamos este negocio, no sabíamos si nosotros mismos nos íbamos a poder dar de comer, ¿no? Y mira, aquí sigo y con la empresa andando en crecimiento, con nuevas metas, con miras ahora internacionales, cosa que jamás pensé que iba a pasar y hoy día está pasando. Entonces, pues no te desanimes y pues mantente en foco capacitándote. Pues listo, emprendedoras, emprendedores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este momento anecdótico. Pues ya saben, nos vemos en una nueva emisión de Los Emprendedores. Gracias por conectarte con nuestros emprendimientos. Síguenos en @losemperdedoresoficial en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Producciones Switch Podcaster.